The following is a presentation of Tomorrow's World. Bienvenidos amigos alrededor del mundo. Las enfermedades epidémicas se acercan, masivas epidemias se acercan cuando uno lo entiende. Jesucristo lo dijo. Note en su Biblia, investígueme y compare con su Biblia. Vaya y traiga su Biblia. No crea lo que yo le digo, usted crea las palabras de su propia Biblia. Vayamos a Mateo 24, versículo 7. Aquí en los versículos precedentes, Jesús está hablando de las señales de los tiempos del fin. Y dice en Mateo 24, versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Y todas estas cosas, principio de dolores, terribles cosas se aproximan en los tiempos del fin para humildad en el ser humano. La palabra pestilencia significa enfermedad epidémica, y la Biblia muestra en varios lugares que de hecho vendrán masivas epidemias o pandemias. Si uno lee el cuarto caballo pálido en Apocalipsis capítulo 6, habla de horribles epidemias que vendrán en los tiempos del fin. Muchos entendidos científicos nos dicen, amigos, que estamos a punto de experimentar grandes pandemias, lo que significa masivas epidemias de enfermedades. Es lo que anuncian. ¿Cómo podemos encontrar protección? Piense en las epidemias de enfermedades que ocurren en todo el mundo. Los médicos y hospitales muchas veces no dan abasto. El ser humano no puede salvarse a sí mismo de estas epidemias. Van a venir de Dios en los tiempos del fin, y el hombre no va a poder salvarse a sí mismo para nada. ¿Qué puede hacer usted y su familia? ¿Existe una verdadera respuesta? Pensémoslo. Quédese aquí. Amigos, su Biblia está repleta de profecías acerca de masivas epidemias en estos profetizados días postreros, que es donde estamos ahora. La mayoría de los creyentes no conocen nada de esto, no les es dicho en absoluto, y muy pocos profesos cristianos realmente creen que un gran Dios personal puede y quiere sanarlos si ellos hacen su parte. Yo conozco los falsos usos de este don, estoy consciente de esto. Creen en falsos sanamientos, pero eso no quita lo verdadero, aquello enseñado en la Biblia. Yo personalmente asistí 19 años a una de estas iglesias conocidas. Francamente, nunca se nos ocurrió clamarle al Dios Todopoderoso por sanamiento divino cuando nos enfermábamos. Simplemente no nos lo decían, simplemente no era enseñado. Solo íbamos automáticamente al doctor y dejábamos a Dios completamente fuera de la escena. Claro que no es algo malo ver a un doctor y pedir su consejo, es de mucha ayuda. Y los médicos hacen un buen trabajo, pero hay un Dios que llega mucho más lejos de lo que los médicos y hospitales pueden hacer. Y el Dios Todopoderoso puede y quiere sanar al enfermo, aunque existan falsos usos del don de sanidad. El verdadero uso de esto es importante. Es una parte vital de la verdadera cristiandad, amigos. Entendámoslo. Es una parte vital del ministerio de Jesucristo y de sus discípulos, y de los discípulos de hoy. Muchos de ustedes dicen que creen que la Biblia es la inspirada palabra de Dios. Lo escuchamos de ustedes continuamente. Entonces les pido, abran sus ojos y vean una gran parte descuidada de la verdadera cristiandad. Notemos cómo Jesucristo comienza su ministerio. Y recuerden que Jesús nos dejó un ejemplo y debemos seguir sus pasos. Así es como Jesús lo llevó a cabo, como ejemplo para nosotros hoy. Notemos el comienzo del ministerio de Jesucristo. En Mateo capítulo 4, comenzando en el versículo 23, dice, y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, el venidero reino o gobierno de Dios, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Existía el virus del herpes? ¿Había SIDA? ¿Había esa clase de enfermedades terribles? Es posible que no existieran exactamente esas, pero existían toda clase de enfermedades, y no hace ninguna diferencia para Dios.
¿Qué tan grande es su Dios? Él puede sanar cualquier enfermedad. Él sana toda clase de enfermedades. Y corrió su fama por toda Siria, y le traían a todos los enfermos que eran tomados de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos, y los sanaba. Los sanaba a todos, y tenía un poderoso uso de este don de sanamiento. Ciertamente Dios le dio esto a un nivel más elevado de lo que otros humanos hayan tenido, porque Él era Dios, pero estaba dejándonos un ejemplo, y otros ministros fueron usados para sanar una y otra vez en la Biblia. ¿Era esto solamente para el ministerio de Jesucristo como Hijo de Dios entonces? De ningún modo, no lo era, como veremos. Vayamos ahora a Mateo capítulo 10, amigos. Mateo 10. Y aquí encontramos que no solo Jesús, sino que sus discípulos, y francamente no estaban convertidos todavía. El Espíritu Santo no fue enviado hasta el día de Pentecostés, después de la muerte de Cristo. Notemos en Mateo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, otros 12 hombres, les dio potestad contra los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. No solo algunas, toda enfermedad. Y les dice aquí en el versículo 7, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, es lo que les comandó a sus discípulos, sanad enfermos, limpiad leprosos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Es lo que les fue dicho que hicieran, y les dijo que lo hicieran. Esto muestra que otros ministros eran usados para sanar enfermos, aparte de Jesucristo, no solo Cristo el Hijo de Dios. Amigos, piensen en las masivas epidemias que pronto azotarán. Los médicos y hospitales no darán abasto. No podrán hacerse cargo de las miles de personas que llegarán enfermas y entrarán en avalanchas a las instalaciones. Nuevos e incurables tipos de enfermedades comenzarán a aparecer, como lo admiten los médicos y científicos. Esto es real y va a acontecer. ¿Es el Dios de la Biblia real para usted? ¿Puede aprender a creer lo que Dios promete en su palabra inspirada? ¿Cree usted realmente en el libro que llamamos Biblia? Piénselo. Ahora notemos a quienes más, aparte de los apóstoles, les fue dado autoridad de sanar. Algunos dicen, bueno, era solo Jesús y los 12 apóstoles. No fue así. Hubo muchos otros que fueron usados. Notemos ahora en Lucas. Vayamos al Evangelio de Lucas capítulo 10. El Evangelio de Lucas es un importante pasaje aquí también. Notemos el versículo 1. Y después de estas cosas designó el Señor a otros 70, los cuales envió de 2 en 2 delante de sí, a toda ciudad y lugar a donde él había de venir. Y les dijo entonces en el versículo 8, y en cualquier ciudad donde entrareis y os recibieren, comed lo que os pusieren delante. Les comandó que sanaran los enfermos. Sanad los enfermos que en ella hubiere, y decidles, se ha llegado a vosotros el reino de Dios. Así es, ellos sanaban los enfermos, y en el versículo 17 dice, y volvieron los 70, o sea 35 pares de discípulos, yendo de 2 en 2, con gozo diciendo, Señor, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y amigos, va a haber una guerra espiritual en los años que se aproximan. Pueden ser 2 o 5 años, no sabemos cuándo sucederá, pero se incrementará el número de demonios que saldrán. Cosas inusuales acontecerán, cosas inexplicables, de entidades espirituales. Y los verdaderos servidores de Dios necesitarán el poder de echar estos demonios. Y los científicos y los psicólogos o psiquiatras no lo entienden, y no entienden lo que estará pasando. Pero los verdaderos ministros de Dios lo entienden, y tienen poder sobre enfermedades y sobre demonios. Ahora, amigos, vayamos a Marcos 16, versículo 17, en su Biblia. Aquí estamos al final del ministerio de Jesús en Marcos, y Jesús les está comandando a los discípulos qué deben hacer después de que Él muera, y luego de que fueran y comiencen a predicar el Evangelio por todo el mundo. Les dijo en el versículo 17, y estas señales seguirán a los que creyeren, no solo a los discípulos, sino a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Él lo prometió, y sanarán.
Y seguro que depende en la actitud de la gente y en su fe, como muestra la Escritura. Pero miles de personas han sido sanadas incluso en nuestros tiempos, amigos. Yo soy testigo de esto. Y Dios me ha usado a mí como un instrumento para sanar una gran cantidad de personas. Y yo conozco otros fieles ministros que han sanado gente, muchas veces en nuestros tiempos. Y no me estoy refiriendo a estos sanamientos fraudulentos. Me estoy refiriendo a genuinos sanamientos de enfermedades, hechos por el Dios Todopoderoso. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y sentóse a la diestra de Dios. Cristo es nuestro sumo sacerdote, ahora mismo a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor, y confirmando la palabra con señales que les seguían. A medida que nos acercamos al final de esta era, cada vez más de estas cosas van a acontecer. Los demonios serán expulsados, y la gente será sanada sobrenaturalmente, a través del poder del Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra. En este momento, amigos, quisiera ofrecerles un muy provechoso y bien documentado folleto que llevará a muchos de ustedes a una nueva dimensión de entendimiento bíblico. Este folleto es titulado «Sana Dios en nuestros días». Este folleto les será enviado absolutamente gratis al requerirlo. Contáctenos hoy y requiera su copia gratis de este vital folleto titulado «Sana Dios en nuestros días». Abrirá sus ojos a una importante parte de la cristiandad bíblica, la verdadera cristiandad. Requiera este informativo folleto ahora mismo. Solo pida el folleto de sanamiento. También puede requerir este folleto en nuestro sitio web mundomañana.org. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisieran más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org o puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Ahora regresando a nuestro tema, la verdad del sanamiento divino. Nuevamente, piense acerca de las epidemias predicadas para nuestros tiempos, amigos. En verdad, los doctores y hospitales estarán colmados de miles de pacientes y no sabrán qué hacer. ¿Qué debe hacer usted? ¿Nos da la inspirada palabra de Dios una pista de lo que debemos hacer? Sí que lo hace. Vayamos a los Hechos capítulo 8, en su Biblia. Este es el ejemplo de la Biblia, el ejemplo de los verdaderos servidores de Dios, no solo de los apóstoles, sino de otros servidores de Dios también. Notemos en los Hechos capítulo 8, después que Cristo ascendió al cielo y dirigía a su iglesia, aquí en los Hechos 8, en la gran persecución después de la muerte de Esteban, y en los Hechos capítulo 8, versículo 4 leemos: «Mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra». Entonces Felipe no era un apóstol, era solo un evangelista. De hecho, fue ordenado como un diácono un par de años antes. Aparentemente era usado para evangelizar, pero no era apóstol, porque años más tarde todavía era llamado evangelista. Así que Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente se escuchaban atentamente, unánimes, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, espíritus demoníacos, así es, esto fue hecho muchas veces, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Los enfermos eran sanados y los demonios eran lanzados por este evangelista Felipe. Fue un gran ejemplo para la verdadera iglesia de Dios. Era un tiempo de estrés y disgusto, como vamos a tener nosotros en los años que se acercan. Y recuerde que Felipe no era un apóstol, pero sanó a toda clase de gente. Así que decenas de fieles servidores de Dios, aquellos 70 aparte de los apóstoles, que es descrito en Lucas capítulo 10, aquí Felipe y otros en el Nuevo Testamento, sanaban a la gente por el don de sanidad, uno de los dones del Espíritu Santo de Dios.
Note en el capítulo 13 de Hebreos en su Biblia, versículo 8. Dice, Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Cristo no cambia, tiene una forma básica de hacer las cosas. Y aquí todavía somos servidores de Dios en su iglesia de hoy, y el sanamiento debe existir para aquellos que entienden la Biblia y que hacen lo que dijo Cristo. Pero ¿existen sanamientos genuinos hoy? Recordemos que no estoy hablando de los que toman jugo de naranja durante una semana y luego dicen que fueron sanados de su resfrío. No me refiero a estos falsos ministros que dicen que sanan y hacen un show y saltan y gritan y lo llaman sanamiento. No me refiero a esto. Me refiero a genuino sanamiento por el Dios Todopoderoso. Recuerdo profundamente un ejemplo, porque yo era muy cercano a un tal Howard Clark, hace años en la Iglesia de Dios, que acostumbraba a sentarse a la derecha, donde yo lo veía desde el púlpito cuando predicaba. Ese fue su lugar durante muchos años, durante 5 o 6 o más años. Él era cuadripléjico, tenía lesiones de la guerra de Corea, y quedó lisiado y fue a médico, sí, del hospital naval. Le hicieron operaciones y todo lo que pudieron hacerle. Tenía que sentarse en esa silla de ruedas que apenas se movía. Durante el día de Pentecostés en 1958 fue sanado sobrenaturalmente por Dios a través de Richard David Armstrong. Sanado sobrenaturalmente, y unos días después yo regresé de Chicago, donde estuve para Pentecostés, y lo vi sentado en el borde de su guardabarro, y claro, lo conocía y lo quería. En realidad yo lo bauticé, y me vio la mirada que tenía, y él tenía un buen sentido del humor, y sabía lo que yo quería. Me dijo, ¿quieres verme caminar? Y le dije, claro que quiero verte. Así que dio una vuelta caminando, y al principio rengueaba, pero unas semanas más tarde, en un casamiento, al final del casamiento, en la recepción, aquí venía Howard Clark caminando, sosteniendo un hijo en cada brazo. Uno en cada brazo tenía, y venía caminando y haciendo bromas así. A mí se me caían las lágrimas. Sanado sobrenaturalmente, algo totalmente dramático, durante ese día de Pentecostés, en 1958. Unos años más tarde, otro dramático sanamiento. Una señora de Salt Lake, y fue sanada sobrenaturalmente, porque tenía uno de sus pechos extirpado por cáncer de pecho y se le pasó al otro pecho, y el mismo especialista de cáncer la diagnosticó y tenía aquel aroma y su cuerpo estaba adolorido, con todas las señales de cáncer, y finalmente fue dramáticamente sanada por Dios. Nada le había sido hecho para sanarla por medio de la medicina. Sobrenaturalmente, después de una oración, desapareció el cáncer. Ella elevó los ojos y dijo, ya se fue, y se había sanado, gracias al Creador Todopoderoso. En nuestros tiempos, hace algunos años, varias otras instancias que recuerdo, una mujer que tenía un brazo inválido durante toda su vida, su brazo fue sanado. Una niña que tenía una terrible enfermedad, en lo cual yo fui personalmente usado por Dios para sanarla, y muchos otros en forma dramática. Vayamos ahora a Mateo capítulo 9, versículo 1. Entonces entrando en el barco, pasó a la otra parte y vino a su ciudad. Y he aquí le trajeron un paralítico, echado en una cama, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Y he aquí algunos de los escribas que decían dentro de sí, este blasfema, pensando, ¿quién es para perdonar el pecado? Y viendo Jesús sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Muchos expertos reconocen que el sanamiento divino lleva consigo el perdón de pecados. Francamente, todos hemos pecado espiritualmente, y todos hemos pecado físicamente en el sentido de comer lo que no debemos, o desmesuradamente, pasarnos con la bebida, comer demasiado y engordar demasiado, y no respetar nuestros cuerpos, lo que nos causa enfermedades. Y Dios a veces debe perdonar nuestros pecados para que nos mejoremos. Así que dice, porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y lo hizo, y se maravillaron, y glorificaron a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Y Dios nos da a nosotros ese poder, porque Él usa a sus fieles ministros quienes creen en el sanamiento, quienes creen en la Biblia, para hacer estas cosas. El sanamiento encompasa la fe, como sabemos, y debemos tener fe también. Vayamos en la Biblia al libro de Santiago, capítulo 5, versículo 14.
Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está usted enfermo a veces? Llame a los ancianos de la iglesia, los verdaderos ministros, los ancianos de la iglesia, y oren por él ungiéndolo con aceite de oliva. Nuestros ministros llevan consigo un frasquito con aceite de oliva. Yo lo llevo en mi portafolio, así no me aceita el bolsillo. Pero llevamos un frasquito de aceite de oliva, que simboliza el Espíritu Santo de Dios. Es un símbolo del Espíritu Santo, como indica la Biblia, así que debían orar por la persona y ungirlo con aceite en el nombre del Señor. Versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo. Dios lo promete, y el Señor lo levantará, y si estuviere en pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras faltas unos a otros, y rogad los unos por los otros, para que seáis sanados. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Dios tiene gran poder, y usa a sus fieles ministros para hacer estas cosas. Esa es su voluntad. Él sana a través de sus fieles ministros. Note ahora en Primera de Pedro. Vayamos a Primera de Pedro en su Biblia, y comenzando en el capítulo 2, versículo 24. Capítulo 2, versículo 24, describiendo a Cristo, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Somos sanados por las heridas de Cristo. Y aquí en mi Biblia aparece una referencia. Yo no la puse ahí. Los editores conocen que da referencia a Isaías 53, versículo 5. Todo este pasaje muestra que Cristo tomó nuestras enfermedades en sí mismo. Cuando fue herido y castigado a latigazos, Él pagó la penalidad de nuestros pecados físicos, nuestros errores y negligencias de nuestro cuerpo, el cual es el templo del Espíritu de Dios. Luego fue y derramó su sangre en el madero. Somos sanados por el cuerpo de Cristo y su sufrimiento. Aprenda a tener fe en el completo sacrificio de Cristo, el sufrimiento que atravesó y el castigo por nuestros errores físicos y pecados, en pago por nuestros pecados, en pago por nuestros pecados espirituales. Así podemos ser perdonados y ser reconciliados con Dios Todopoderoso. Crea en el completo sacrificio de Jesucristo. Aprenda a poner la fe en Dios como su sanador, su Padre, su líder, su Salvador en todo sentido. Nuevamente, amigos, asegúrense de contactarnos hoy y requiera este importante y revelador folleto, Sana Dios en nuestros días. Este folleto le será enviado absolutamente gratis al requerirlo. Este folleto le abrirá los ojos a una importante parte de la cristiandad bíblica. Actúe ahora y requiera este folleto, Sana Dios en nuestros días. Le dará más información de lo que nos es posible aquí. Usted lo necesita, estúdielo. Le cambiará la vida si necesita la ayuda de Dios en los años que se aproximan. Contáctenos ahora mismo. También puede requerir este folleto en nuestro sitio web, mundomañana.org. Solo pida el folleto de sanamiento. Es todo lo que necesita. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisiera más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org, o puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Finalmente, amigo, note el inspirador ejemplo de usar paños ungidos para sanamiento. Permítame explicar. Vayamos a los Hechos capítulo 19, versículo 11. En su Biblia,
pruébese lo que dice la Biblia. ¿De qué se trataba la cristiandad del Nuevo Testamento? Los Hechos 19, versículo 11. Y hacía Dios milagros incomparables por mano de Pablo, de tal manera que aún los sudarios y los pañuelos, pequeños paños de su cuerpo, eran llevados a los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos, y los malos espíritus salían de ellos. Esto es un ejemplo. El servidor de Dios, Mr. Herbert Armstrong, siguió este ejemplo muchísimas veces. Él me pidió muchas veces que lo acompañe en oración sobre los paños ungidos, y encontramos que la gente que venía o nos llamaba a través de los años, cientos de personas fueron sanadas por Dios. Algunos no eran sanados, otros eran sanados más tarde, pero hubo cientos que fueron sanados de inmediato. Es real. Dios es el sanador. Si usted decide requerir oración de los verdaderos ministros de Dios para sanamiento divino, para la intervención de Dios en detener alguna enfermedad, porque usted pone su fe y confianza en Dios a través del cuerpo quebrantado de Jesucristo, contáctenos y especifique que está requiriendo un paño ungido. Diga, estoy requiriendo un paño ungido. Ungiremos estos paños con aceite de oliva. Oraremos sobre ellos y pediremos a Dios que intervenga. Y Él honra el mismo ejemplo en su palabra hoy. Así es, debe confiar en Dios, y Dios quiere que hagamos lo que Él dice, y ciertamente quiere que tengamos fe y no temor. Nos da su espíritu de poder, de amor y de templanza, no de temor. Notemos Hebreos capítulo 11, Hebreos 11, versículo 6. Dios dice aquí, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Debemos buscarlo diligentemente, debemos tratar de todo corazón, y regresar a la verdadera cristiandad. La cristiandad apostólica, y poner la fe y confianza en Dios, el Dios de la Biblia, el gran Dios que está comenzando a intervenir en los asuntos del hombre. Aprenda a caminar y a vivir por fe en toda fase de su vida. Aprenda a confiar en Dios para ser sanado, porque Él es el sanador. Y encuéntrenos cada semana en el programa El Mundo de Mañana. En este programa obtendrá preciosa información que no encontrará en ningún otro lugar. Richard Ames y yo le daremos entendimiento de los eventos presentes y las apasionantes profecías del mundo de mañana. También los invitamos a ver a nuestros colegas Wallace Smith y Rod King, que le darán perspectivas especiales de vitales temas bíblicos. Asegúrese de encontrarnos la próxima semana, aquí mismo y a la misma hora. Nos vemos aquí mismo la próxima semana. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisieran más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org, o puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita o para más información en el vital tema de hoy, visítenos en mundomañana.org. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.